Uno si entra Sí, sí, sí. hacia la izquierda, comienza a subir, a bajar y a Ujú. recorrer. Cuando apareces por el lado contrario, pues oye, es como más de media hora, tres Sí, sí, cuartos de hora sí. Las andando, ¿eh? visitas guiadas, ese es el problema también que hemos tenido a lo mejor este verano. Las visitas guiadas, claro, la entrada al castillo es gratuita. Sí, Las visitas guiadas eran 2,50 € por persona. Ciertamente, para tú explicarlo medio bien necesitas una hora de tiempo, pero muchas personas, pues bueno, si no te gusta mucho el tema, una hora de visita guiada en verano con la calor, pues la verdad es que es un poco difícil de captar. Entonces decíamos a las personas, pues media hora, 40 minutos. Ya después, cuando estás metida dentro de la visita, no te importa, porque además no te vas dando cuenta del claro. tiempo que vas tardando. Y la verdad es que es un castillo que merece la pena visitar. Verlo. Siempre lo decimos, hay que descubrir la ciudad de Cádiz, que hay parece mentira, pero hay muchas veces que gente No. no conoce Cádiz. Y el Castillo de Santa Catalina está todos los días abierto, mañana y tarde, con lo cual cualquier mañanita de estas que vienen buenas de otoño, cualquier Ujú. tarde, váyanse al Castillo de Santa Catalina, es gratis entrar, recórranlo. Allí está la oficina de Tapeca. Siempre decimos que Nuria trabaja en un lugar envidiable, porque Sí. trabajar en el castillo no todo el mundo lo puede No, hacer. además, no hay muchas veces cuando das tus datos, dirección Castillo de Santa Castillo Santa Catalina. Catalina. Calle Castillo, no, 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 Castillo de castillo, Santa o sea, yo Catalina. trabajo en un Lo que castillo. pasa es que ciertamente yo no paseo, a mí me pasa cuando vienen mis amigos, ¿No sobre todo pasea de por el Madrid, castillo? no. Pues una Cuando me maravilla. dicen, no me puedo creer que yo estoy en Madrid, metí una oficina y tú estás aquí, digo, pero es que yo el 90% de los días que voy al castillo no salgo a darme un paseo. Sí que luego cuando a lo mejor tengo un día de agobio, de estrés, pues el mar me da un poco de alas y entonces ese día sí que me paseo, pero yo generalmente subo y voy A la directamente oficina. a la oficina a maquinar cómo seguir Se haciendo sigue. cosas. Además hay exposiciones de forma permanente de mucha variedad de fotografía, de esculturas, con lo cual De el castillo pintura. es un castillo que tiene vida propia, como digo, y merece la pena el conocerlo, que se puede entrar perfectamente, y San Sebastián, que con el tiempo también supongo yo que se irá poquito a poco también Ujú. rehabilitando lo que es el castillo propiamente dicho en sí, que es la parte que se quedó sin poder llevar a cabo. Pero merece la pena subir por la derecha, izquierda Ujú. del castillo, esa rampa que es toda la parte de la muralla, Ujú. de la defensa de la fortaleza, y llega hasta la parte última, y efectivamente también es una vista impresionante, en medio del mar que está la Por fortaleza. eso lo hemos hecho para los colegios. Este año ese taller nuevo para los colegios yo creo que va a ser muy importante, porque los niños van con la excursión y además, nada más que decirle a los niños, vamos a visitar un castillo, ya es una cosa súper llamativa. Además, los castillos que tenemos en Cádiz no son los castillos que hay fuera de Cádiz, No, porque los castillos de Cádiz, los castillos de fuera son para que no entren y nosotros somos para defender, ¿no? Es el sentido contrario de los castillos. Entonces son castillos muy, muy llamativos, diferentes de los que hay, pero la verdad es que es una historia que a los niños además les gusta mucho recibir esos datos, ¿no? niños y mayores. Por cierto, una duda que tengo a nivel personal, en el Castillo de Santa Catalina, en Mm, el patio de armas, está la sí, capilla sí. que hay allí. ¿Esa capilla se conserva tal cual? ¿Se rehabilitó? No, ¿no? Bueno, se ha rehabilitado en los diferentes proyectos del castillo, no se conserva tan cual porque cuando sí que fue cedida por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento, hubo ahí una serie de tiempo que el castillo quedó un poco en el aire y la pena de la capilla es que el retablo fue robado. O sea, las figuras del retablo las robaron. De hecho, si tú te fijas en el retablo de madera, quedan muy pocas Sí, imágenes y algunas de ellas se ven como están cortadas sí. la madera para llevársela. Ha sido una pena porque ha sido muy bonito cuando hubo una exposición que ya no está militar de artillería por los 150 años del a ver cómo se llama, que yo con los militares no. Por los 150 años de la Academia de Artillería en Cádiz, Artillería en Cádiz, se sí. hizo una exposición en el castillo y mucho material de la iglesia castrense se llevó a la capilla. Y la capilla, la verdad es que parecía otra, porque, claro, había material de los propios militares que pegaba perfectamente en el entorno, pues estaba Santa Bárbara, pegaba perfectamente en el entorno de la capilla. No me puedo creer que aquello fuera robado, pero bueno, Sí, 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 y la capilla se usa para pequeños conciertos, sí. conciertos de música clásica, alguna presentación de libros. Allí se presentó mi libro, me lo presentó la alcaldesa cuando comenzamos también, el libro de arqueología, y la verdad es que es una capilla, hay muchísima gente que le gustaría casarse en esa capilla. Es que es preciosa, es muy pequeñita, Sí, pero es preciosa la capilla. Lástima que le falte en la mitad del retablo, ujú, está prácticamente vacío, vacío, pero es una capilla sí. preciosa, y yo siempre que he ido, que cada vez que he tenido oportunidad me doy mis vueltecitas Ujú, gaditanas, cámara fotográfica en Ristre, y cada vez que he ido a Santa Catalina pues he entrado a la capilla y
y me quedo mirando, a pesar de que tiene una explicación allí de cuál es el origen de la capilla, etcétera, etcétera, siempre me he preguntado, bueno, ¿esto siempre ha estado así o no ha estado así? Era la duda que tenía. Pero, oye, una boda ahí tiene que ser bonito, ¿eh? Tiene que ser bonito. Yo hay muchos amigos que me dicen, anda, tú que trabajas en el castillo. A ver si puedo casarme allí. Influencia un poco. Digo, no, yo sé que te puedes hacer las fotos de boda, es así. Eso sí. Pero casarte allí no. No está autorizado. No está autorizado. En cualquier caso, desde el punto de vista arqueológico, que es lo que te apasiona, Nuria, en breve también podremos ver otro de los grandes yacimientos arqueológicos que tenemos en Cádiz, que van a quedar realmente fantásticos, que es el del antiguo teatro cómico futuro, ya existe, que es en realidad el Teatro de la Tía Norica. Además han hecho un proyecto museográfico increíble. Yo estuve con Pepe Gener y con Juan Miguel Pajuelo cuando estuvieron haciendo las excavaciones. Aquello daba un poco de yuyu bajar porque la profundidad a la que salieron los restos era un poco increíble. Hicieron una labor de excavación magnífica los dos. Han tenido un equipo junto con María Ángeles también que han trabajado muchísimo y el proyecto de museografía ha quedado espectacular. Es un proyecto de los mejores que yo he visto, no sé a nivel europeo, pero sí desde luego en España. Es un proyecto increíble. Creo que salía la licitación ya a final de año de abrirlo, del tema de personal, de seguridad y tal, y yo espero que para la primavera del año que viene con sobra seguro esté visitable, porque es un enclave fenicio, o sea, es que somos fenicios y es el enclave. Es nuestro origen. Eso va a ser, lo comentaba no hace mucho tiempo aquí, hablábamos con el teniente alcalde delegado de Cultura, Antonio Castillo, y explicaba, decía, va a ser un espacio único que va a conjugar en un mismo espacio las artes escénicas con una tradición como son las marionetas de la Tía Norica, con una parte museística, expositiva y visitable de este yacimiento arqueológico fenicio, que habrá que conjugar, a ver qué forma se hace cuando haya interpretaciones de la Tía Norica con las visitas al yacimiento. Además se ha hecho de una forma con unas técnicas muy modernas, totalmente acristalado, se pasea por encima del yacimiento sin tocar el yacimiento. Sin tocar el yacimiento, que está mantenido y conservado, la humedad que hay, el microclima que hay justamente. Eso ha permitido precisamente el que se mantengan intactos los restos, ¿no? Y sobre todo el nivel, o sea, yo no creemos los arqueólogos en Cádiz que sea lo único fenicio que hay in situ. Tiene que haber mucho más. Claro, el problema es que es imposible excavar por el tema de construcción en Cádiz, porque tuvieron que meter unas pantallas, no te voy a decir los metros porque me voy a equivocar, pero una cantidad... Sí, que fue muy complicado. Yo creo que está a 8 metros del nivel de la calle, más o menos. Entonces sé que es muy difícil porque tienes que hacer unas pantallas que cuesta un dineral. Es una obra que gracias al Ayuntamiento y a fondos de la Comunidad Económica Europea se ha podido poner en valor. A mí Pepe Gener, como anécdota, me decía que cuando ahora está en época de crisis, que no hay dinero para nada, él decía, yo esto lo tengo que poner en valor de alguna forma. Él ahora como arqueólogo municipal presentó un proyecto. Él trabaja físicamente, trabaja con los arquitectos en la delegación de urbanismo. Entonces me decía, todos mis compañeros arquitectos con los proyectos y tal que no salen, y llegué yo con el proyecto de musealización, lo presentamos a Europa y Europa ha financiado bastante, no sé en qué cuantía, pero sé que bastante. Sí. Entonces me decía, al final todo el mundo me miraba como decía, mira que iba con el proyecto, y al final ha sido el que se ha llevado. Se ha llevado el gato al agua. Se ha llevado el gato al agua. Pero realmente el proyecto merecía la pena porque cuando desde la Unión Europea se vio lo que había aquí, rápidamente, pero fue de forma inmediata la colaboración con el Ayuntamiento para poner eso en valor. Yo recuerdo no hace mucho, un año, poco menos de un año, en una de las visitas que se hicieron cuando se pudo bajar al yacimiento, autoridades, etcétera. No, compañeros de informativos que tuvieron la oportunidad de bajar junto con la alcaldesa, con técnicos, etcétera. Y realmente se decía, aquello impresiona el poder bajarte allí. Aquello estaba todo recién abierto, con cables, con bombillas colgando. Como bajé yo cuando y excavando todavía, seguían excavando incluso. Sí. Porque aparecían más restos. Pero además que no nos damos cuenta, porque en Santa Catalina hay una pequeña salita entrando a mano izquierda, que es un polvorín. Sí. Que se ha montado una especie pequeña de sala de arqueología de la Caleta, y ahí pues está el mapa topográfico que hizo Juan Ramón Ramírez, el director de los museos municipales, con los diferentes puntos. Pues está, por ejemplo, la copia del capitel, el famoso capitel fenicio. Pues explicando un poco esa sala, cuando hacemos las visitas guiadas a Santa Catalina, se le explica que ese es el único elemento constructivo fenicio que hay en todo el arco del Mediterráneo.
sea, que es que es muy difícil encontrar restos fenicios in situ y, bueno, ese se encontró en el mar, en la misma punta de la nao, en lo que es en los entornos de la caleta, pero es un capitel decorativo, que es el que conocemos todos fenicios, que es el único elemento constructivo que se conserva. Entonces, en Cádiz hay muchísimo potencial cultural, pero bueno, es difícil sacarlo adelante, pero ahí estamos. Hombre, nuestro origen fenicio queda constatado con ese yacimiento único, porque es único, encontrado en las obras del Teatro Antiguo, Teatro Cómico y Museo del Títere de la Tienorica, perdón, Museo del Títere, Teatro de Títeres de la Tienorica, el Museo del Títere es otra cosa, que está a las puertas de tierra. Pero es único, ese yacimiento es único prácticamente en Europa y vamos a tener la oportunidad, como decía Nuria, de a partir de la primavera, verano del año que viene, poder visitar ya ese yacimiento. Si a eso lo unimos, pues nuestro origen fenicio y nuestra condición de romanos, porque todo el mundo se venía a Cádiz, no sé por qué, pero bueno, teníamos que algo tiene el agua cuando la bendicen. El teatro romano, esperemos que se romano, abra también porque se han parado 2 años ya, 2 veces las obras, no hay dinero para continuar, pero en fin, también se abrirá. Todo eso va a poner, sin duda alguna, Nuria, muy en valor muchos yacimientos y va a hablar también muy mucho de la riqueza cultural de la antigua Cádiz. Es que yo creo que por eso me gusta trabajar con los niños, porque creo que es el futuro. O sea, el futuro de lo que tenemos en Cádiz, ¿qué tenemos? En Cádiz tenemos mar, tenemos playa, que bueno, es una temporada, pero tenemos mucha cultura. Sí. Y la cultura es un yacimiento de empleo que hay que apostar. Hay meses que son duros, pero se puede apostar por ello. Los niños tienen que conocer lo que tienen en su ciudad, no solo los niños de Cádiz, los niños de toda la provincia o de fuera de la provincia, que bueno, que todo el mundo habla o conoce de oídas al menos la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Sevilla, o sea, al revés, la Alhambra de Sevilla no, la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, pero bueno, que en Cádiz es que tenemos muchísimo potencial cultural que hay que saber trabajar en él, venderlo, y hay mucha gente dedicada a este sector. Este es el caso de Tapeca, tu empresa, de una empresa que lleva ya 11 años funcionando. Yo no sé cuántos miles de niños ni adultos habéis ya organizado en grupos para explicarles a través de vuestros talleres, por una parte, y visitas guiadas por otra, cuál es el origen de Cádiz, cuál es la cultura de Cádiz, cuáles son las tradiciones de Cádiz, cuáles son las cosas que hacemos ahora de forma cotidiana y que creemos que lo hemos inventado y no. Todo eso proviene de hace 2.000 y 3.000 y más de 3.000 años, que es los años que tiene esta ciudad, que siempre recuerdo es la ciudad más antigua habitada de Occidente. Habitada, la más antigua que existe. No hay otra como nuestra ciudad. Yo creo que merece la pena que nos interesemos por los orígenes de nuestra ciudad, ¿no? Pues sí, porque además que, ya te digo, los niños además lo agradecen y cuando los niños se visten no se ven, porque ayer en el taller de disfraces, por ejemplo, me decían, nos vamos a disfrazar de romanos, pero después cuando ellos mismos, los niños, se veían vestidos de romanos, decían, mira, porque no parece ni un disfraz, o sea, es que ellos se sienten, digo, es que realmente el abuelo de tu abuelo, ellos tenían 6 y 5 años los que vinieron ayer, y yo decía, el abuelo de tu abuelo era romano. Y me decía, sí, de verdad. Digo, sí. Chiquillos. Era romano, efectivamente. De verdad. Y yo, sí, de verdad. Pero tú me lo prometes, yo te lo prometo. El carácter romano como luchadores que somos y el carácter también fenicio por ser grandes comerciantes, que es algo también, los fenicios eran comerciantes, allá donde había comercio ellos se establecían como civilización y civilizaban como fundaron Cádiz. Este año 2013-2014, Tapeca, Nuria, hemos hablado de la visita guiada al Castillo de Santa Catalina, la visita guiada al Castillo de San Sebastián, el paseo por el Gades romano, de que tú hablabas hace un instante, y el paseo histórico por la ciudad de Cádiz. Algo que de alguna forma muestra, digámoslo así, cuál es la parte histórica de la ciudad, la visión histórica, agradable de hacerlo porque es de una punta a otra de la ciudad, no en grandes distancias, pero aparte del paseo por Cádiz, que es algo totalmente recomendable, el conocimiento de cosas que hemos pasado por delante millones de veces y nunca nos hemos parado a mirarlas, ¿no? Esa es una visita que comenzamos este verano porque hubo grupos de familias, en concreto eran 2 familias de Madrid que nos decían que llevaban veraneando en Chiclana 20 años, en Santipetri, y que pues llevaban 20 años viniendo a Cádiz en verano, pero no sabían muy bien cómo iban a la historia de Cádiz y tal. Entonces el paseo es muy bonito porque empezamos
empezamos en la plaza del Ayuntamiento, nos metemos por el Pópulo, bueno, subimos al Teatro Romano un poco para explicarle, se le explican las dos islas y un poco el mundo romano, pero empezamos en el Pópulo. Entonces se explica cómo era el castillo de la villa, nos metemos por todo el barrio del Pópulo, salimos ya por la plaza de la Catedral, subimos hasta la plaza de Topete, vemos la factoría romana de Salazones y terminamos, bueno, vamos viendo todas las casas, palacios, se quedan alucinados porque pasa que en Cádiz las calles son muy estrechas y tú no vas mirando hacia arriba, pero cuando tú te paras en cualquier esquina y miras hacia arriba los edificios, las torres miradores se explican que son auténticas maravillas, ese otro mundo por descubrir, que bueno, Belén desde la Torre Tavira pues está haciendo la labor también impresionante de ponerla en valor, porque además es que es muy típico también nuestro, es que las torres miradores no son de otro sitio, son de Cádiz. Y